Hola, nosotros somos el equipo número 1, estamos conformados por Sánchez Alberto, Montes Cristian y su servidora Brenda Mora. Vamos a hablarle sobre el transporte a través de las membranas. En esta exposición vamos a hablar de los tipos de transporte, de las generalidades de la membrana plasmática. Bien, como sabes, el transporte de membranas se ha implicado en sí la membrana plasmática. Como sabemos, está implicada la bicapa lipídica, en el cual se estará integrada por la permeabilidad de las membranas, que a su vez darán a su paso el tipo de sustancias que serían sustancias selectivas, como por ejemplo, dependiendo de su tamaño y su polaridad, en este caso son con carga iónica, y posteriormente hablaremos de los tipos de transporte. En este caso pues, puede ser el pasivo o el activo. Enseguida vamos a hablar de las generalidades. Enseguida vamos a hablar de las generalidades de la membrana. La comunicación de la membrana, como sabemos, está compuesta por una bicapa lipídica. Y gracias a esta estructura es como las sustancias entran o se quedan, porque la porción exterior de la célula es una porción acuosa. La bicapa lipídica es, como ya hemos dicho, es ideal para el transporte de líquidos y sustancias. Y por medio de sus proteínas y de sus fosfolípidos es como entran. Hay dos maneras de transporte: la pasiva y la activa. Enseguida vamos a hablar de la permeabilidad de la célula. Como ya hemos mencionado anteriormente, la bicapa lipídica es una estructura que protege a las membranas, que dará paso al tipo de sustancias que pues, atravesarán dicha membrana. Los factores que intervienen en la impermeabilidad de las membranas puede ser en este caso el tamaño, la carga eléctrica, la polaridad y la solubilidad. El tamaño viene influenciando el tipo de sustancias que atravesará la bicapa lipídica. Puede ser ya sea un tamaño de un soluto muy grande o un soluto muy pequeño. La carga eléctrica, como sabemos, la permeabilidad de la membrana es impermeable a los iones. Dependerá si la carga eléctrica de la sustancia si es positiva o será negativa. La polaridad se vendrá influenciando sobre, en este caso, si la sustancia es polar o no polar. Y la solubilidad, si en este caso es soluble al agua, o como un ejemplo serían las sacarosis, que se dificultan la solubilidad en el agua. Como habíamos visto anteriormente, la permeabilidad de las sustancias se ve influenciada por dos tipos de sustancias. Las primeras serían las que atraviesan directamente la bicapa lipídica. Las segundas son las que se les dificulta el paso a través de la bicapa lipídica. Bien. El tipo de sustancias que atraviesan directamente la bicapa lipídica son sustancias muy pequeñas, polares y no cargadas. En este caso, las sustancias que se les dificulta el paso a través de la bicapa lipídica pueden ser sustancias más grandes. En este caso son sustancias cargadas. Bueno, como por ejemplo, en este caso, las moléculas que atraviesan la bicapa lipídica serían estas. Estas serían en este caso atraviesan la bicapa lipídica. Este tipo de sustancias se ven influenciadas directamente porque las sustancias que pasan a través de la bicapa pasan directamente a través de las membranas. El segundo tipo de sustancias serían estas sustancias. Tienen la función de que se verán influenciadas por las proteínas transportadoras. Sí, como he dicho anteriormente, un factor muy importante que influirá en el paso a través de las sustancias serían las moléculas hidrofóbicas, que como vimos anteriormente, hidro significa agua y fobia significa miedo. En este caso serían sustancias insolubles al agua. En el caso de las sustancias que se les dificulta el paso a través de las membranas serían
moléculas hidrofílicas. En este caso serían moléculas o sustancias solubles al agua. En este caso, para dar un repaso general, hay dos tipos de sustancias: sería la bicapa lipídica, que atraviesan directamente, y las que se ven influenciadas por las proteínas transportadoras. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, podemos influenciar que estos dos tipos de sustancias atraviesan la bicapa lipídica directamente. En este caso son moléculas no polares y muy pequeñas. Un ejemplo sería el oxígeno y el dióxido de carbono. Y otro ejemplo tenemos son las sustancias que se les dificulta el paso a través de la bicapa lipídica, que en este caso serían las moléculas polares más grandes. Un ejemplo sería, en este caso, son moléculas iónicas, y en este caso moléculas como la glucosa. En este caso, como son muy grandes, se dificulta el paso a través de la membrana. En este caso se verían influenciadas por membranas transportadoras. Como ya sabemos, es necesario algunas proteínas para transportar moléculas. Existen tres tipos de transportes de proteínas. Las con importe mueven una sola molécula. Las sin porte y antiporte mueven dos moléculas. Las sin porte mueven dos moléculas hacia la misma dirección al mismo tiempo. La antiporte mueve dos moléculas al mismo tiempo en dirección contraria. Como ya habíamos hablado anteriormente, la permeabilidad es el proceso selectivo por el cual las sustancias atraviesan la membrana o salen de ella. También, al principio del tema habíamos hablado de los transportes. Ahora vamos a hablar del transporte pasivo. El transporte pasivo es el cual es a favor del gradiente electroquímico y no necesita energía. Hay tres formas de transporte pasivo: la osmosis, por la cual solo atraviesa el agua; la difusión simple, que atraviesa la bicapa lipídica; y la difusión facilitada por medio de proteínas, porque las sustancias son muy grandes, entonces necesitan de las proteínas para atravesar hacia la membrana interna. Como vimos anteriormente, en el transporte pasivo se puede dividir mediante osmosis y la difusión. Esta puede ser simple o facilitada. En este caso vamos a hablar sobre la difusión a través de la membrana. En este caso, la membrana debe tener dos requisitos indispensables. Una debe tener mayor concentración del lado de la otra, y la segunda de toda membrana debe ser permeable. Una membrana, para ser permeable, debe pasar directamente por la bicapa lipídica o por un poro acuoso. En este caso podemos observar, vamos a tener la difusión facilitada y la difusión simple. En la difusión simple, en este caso las membranas pasan directamente por la bicapa lipídica, y en la difusión facilitada vamos a obtener sustancias a través de las proteínas, que se puede hacer por las proteínas transportadoras. Anteriormente se les platicó sobre lo que eran las difusiones. Ahora yo voy a hablar sobre lo que es una difusión simple. Una difusión simple es cuando una molécula pasa la membrana celular a través de canales o a través sobre la bicapa lipídica. A través de canales pasa a través de los canales de proteínas integrales, y por el paso de la bicapa lipídica es que pasan sustancias o moléculas que llevan lípidos en su origen, ya sea como hormonas, etc. Pero la única particularidad en común, que atraviesan directamente a la membrana celular. Bueno, aquí se presenta un caso sobre la difusión simple. Aquí es donde se encuentra la bicapa lipídica, o sea, la membrana celular. Esto es el interior de la célula y el exterior de la célula. Estas moléculas van a atravesar la bicapa lipídica, ya que son sustancias lipídicas como hormonas o ésteres que van a atravesar esta membrana. La difusión facilitada tiene ciertas características. Una de ellas es que las moléculas o las sustancias no atraviesan directamente la bicapa lipídica, sino que de manera selectiva se unen por medio de proteínas que abarcan toda la membrana lipídica, que son proteínas transportadoras. Este es muy similar como cuando se catalizan por medio de enzimas.
el catalizador de enzimas acelera el proceso de las moléculas. Entonces, en la difusión facilitada, lo que se parece es que las moléculas llegan a esta proteína y se insertan y por medio de ellas atraviesan y llegan al interior de la célula. Ok, la osmosis es el desplazamiento de un líquido a través de la membrana permeable, llevando un soluto de menor concentración a mayor concentración en la célula. Ya. Bien, como vimos anteriormente en los dos tipos de transporte, que sería el pasivo y el activo, en este caso vamos a hablar sobre el activo. El activo se caracteriza por el gasto de energía ATP debido a que van en contra del gradiente electroquímico. En este caso, para hablar sobre el transporte activo se puede dividir en un primario y un secundario. En el primario implica, en este caso, el gasto de energía ATP, y en el transporte activo secundario se caracteriza por el grado electroquímico de la sustancia. Un ejemplo del transporte activo serían las glucosas, debido a que su membrana para la sustancia de la glucosa es muy grande, ocupa energía ATP para atravesar la membrana plasmática. El transporte iónico es el proceso mediante el cual los iones a través de sus membranas interactúan para poder causar en el organismo impulsos nerviosos, tanto como para llevar funciones de contracción muscular, irritabilidad o regulaciones del organismo. Ok, yo les voy a hablar sobre lo que es el potencial de la membrana. El potencial de la membrana se lleva dentro del organismo, pero en la parte externa de la célula. O sea, a ese proceso se le llama irritabilidad. Ok, esta es la membrana plasmática. Este es el interior de la célula. Pero este fenómeno ocurre aquí afuera, donde los estímulos se llevan aparte de las sustancias que quieren ingresar dentro para poder penetrar o llevar algún transporte. Ok, el potencial se diferencia en potencial en reposo, potencial en acción, potenciales de impulso y salto de la hendidura sinóptica. El potencial en reposo es cuando hay un voltaje entre dos puntos de la membrana, ya sea interior o exterior, cuando en un punto hay una carga de exceso de iones negativos y en el otro punto hay un exceso de iones positivos. Un ejemplo podría ser la bomba de sodio y potasio. Como vimos anteriormente en los potenciales de la membrana, hablamos sobre el potencial de reposo. En este caso vamos a hablar sobre el potencial de acción. En el potencial de acción, la membrana produce productos de potasio, los cuales están activados con un voltaje, que a su vez llevan a la membrana a su estado de reposo. Están conjuntamente unidos, dando a los potenciales de acción. Bueno, yo les hablaré sobre la propagación de potenciales de acción a impulso. O sea, las células tienen la capacidad de cuando están en potencial de acción, no están localizadas en un punto fijo, sino que van a pasarse a transmitirlo como impulso nervioso, lo cual lleva a nuestro organismo a sentir las sensaciones de un pellizco, ¿no? Como aquí pueden ver, la neurona es capaz de mandar el impulso por todo este axón para poder llevar esa información de impulso nervioso. La última clasificación del potencial de la membrana es el salto de la hendidura sináptica. Muy bien, este es un impulso que llega al botón terminal y cuando llega a se abren los conductos de calcio que fueron activados por los impulsos que se dieron anteriormente en la membrana plasmática. Y lo que hace es llega al botón terminal, ya lo había dicho, entonces se abre y transmite el mensaje de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Para finalizar nuestra presentación vamos a mostrarles enseguida un video acerca del transporte pasivo. Como ya hemos visto anteriormente, el video explicará todo lo expuesto aquí.
Hola, ¿qué tal? Te habla Sei, de nuevo aquí molestando con fisiología del ser humano. Si tú estás viendo este video es porque seguro eres un youtuber intelectual. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Sigamos con las generalidades de fisiología y el tema de hoy es el siguiente: transporte a través de la membrana celular. Dentro del transporte a través de la membrana tenemos el transporte activo y el transporte pasivo. Transporte activo, como todos sabemos, con gasto de energía y en contra del gradiente de concentración, y el transporte pasivo sin gasto de energía y a favor del gradiente de concentración. Hoy hablaremos más que todo con transporte pasivo, en lo que respecta a difusión simple y difusión facilitada. Dentro de las generalidades tenemos que la célula es un microorganismo que necesita propiedades, que necesita características peculiares como diferencias entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Esta característica y estas propiedades se la determina la membrana celular. Ella es compuesta por una bicapa lipídica, proteínas integradas, fosfolípidos, colesterol, que le dan esta cualidad de mantener diferentes concentraciones entre el líquido extra e intracelular. Aquí tenemos las distintas concentraciones entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. A simple vista podemos ver que en el líquido extracelular el sodio y el cloro predominan, y que en el líquido intracelular predomina más el potasio, proteínas y algunos fosfatos. Todas estas moléculas se encuentran en constante movimiento a través de la membrana celular y lo hacen a través de la bicapa lipídica y proteínas de transporte. La bicapa lipídica permite el paso de ciertas sustancias liposolubles de bajo peso molecular y que no estén cargadas eléctricamente. También tenemos proteínas de canal. Son una especie de proteínas especializadas en forma de túnel que permiten el paso de moléculas del exterior al interior de la célula de manera muy fácil y menos complicada. Además, hay proteínas transportadoras especializadas. Son proteínas transportadoras con gasto de energía y sin gasto de energía. Ellas lo que hacen es que integran la molécula a su estructura y así permiten el paso al interior de la célula. Es un proceso más complicado, más adelante lo vamos a explicar. A través de la bicapa lipídica pueden difundir distintas moléculas liposolubles de bajo peso molecular y no cargadas eléctricamente. Moléculas como el oxígeno, gracias a su característica de liposolubilidad, pueden difundir a través de la bicapa lipídica que es hidrofóbica en su interior. A través de los canales proteicos también difunden moléculas de mayor peso que también pueden estar cargadas eléctricamente, y todas aquellas que son insolubles en los lípidos, como la urea. Estos dos mecanismos hacen parte de la difusión simple. Es un mecanismo sencillo que no va en contra de ningún gradiente de concentración, al igual que la difusión facilitada. Vemos que no utiliza gasto de energía, además de ser una proteína transportadora específica, no utiliza gasto de energía, por eso está dentro de la difusión facilitada. Estos hacen parte del transporte pasivo. Dentro del transporte activo tenemos estas dos proteínas que utilizan gasto de energía y que van en contra de un gradiente de concentración. Ahora vamos a tomar cada uno de los distintos mecanismos de transporte y lo vamos a detallar. La difusión simple, sin interacción con proteína transmembrana. Esta es el que se lleva a cabo solo a través de la bicapa lipídica, como ya expliqué ahorita. Moléculas con propiedades de liposolubilidad, moléculas pequeñas y no cargadas, son las únicas que pueden difundir a través de la bicapa lipídica. Moléculas grandes y polares con iones, la glucosa y los aminoácidos, no difunden esta bicapa lipídica. Ellos van por los otros mecanismos que ya hablamos. La velocidad de difusión es directamente proporcional a la liposolubilidad del elemento. Obvio, entre más liposoluble es el elemento, más rápido difunde a través de la bicapa lipídica. Hablemos ahora de la otra variante de la difusión simple, que es la asociada a proteínas de canal, proteínas que poseen un canal acuoso por el cual las moléculas pasan. Pero estas proteínas de canales, estos poros, no todo el tiempo están abiertos.
Ellos poseen compuertas para regular así el paso de sustancias. Para poder ser activados requieren una activación química o una activación por voltaje, por cargas eléctricas. Un ejemplo aquí, en la activación por voltaje, esta nos dice que dependiendo de la carga interna de la célula, los poros se abren y se cierran. Este es el exterior, este es el interior de la célula. Normalmente los poros están cerrados para así impedir el paso de sustancias al interior de la célula o al exterior indiscriminadamente y sin control. En una célula nerviosa o muscular o cualquier otra célula, el interior de la célula está cargado negativamente. Esta carga intensa negativa es la que impide la apertura del canal y el exterior cargado positivamente. Cuando se propaga un impulso nervioso, se propaga un potencial de acción, hay un cambio en la polaridad y la célula se despolariza, cambiando la carga. Este cambio de cargas hace que haya una apertura de los canales de sodio y de los canales de potasio, dejando así el paso a través de ellos. Esto respecta a lo que es activación por voltaje. Es muy sencilla, no se ve en todas las células, más que todas las células nerviosas y musculares, y este es el principio de la teoría del potencial de acción. En la activación química hace falta la llegada de un ligando o de un compuesto químico al exterior de la célula, se pega a un sitio activo de la proteína y así lo abre. Muy sencilla, no tiene nada de complicado. Pasemos ahora a la difusión facilitada. Ya salimos de difusión simple, ahora estamos en difusión facilitada, que es efectuada por otro tipo de proteínas transportadoras. Estas proteínas unen y transportan selectivamente moléculas. Como pueden ver, a pesar de ser una difusión de transporte pasivo, posee una serie de proteínas especializadas. Una proteína que posee un receptor. La molécula que se quiere transportar llega ahí al sitio del receptor, interactúa con él y esto permite la apertura de la proteína. Esto no es un canal proteico, es el intersticio de una proteína a través de la proteína que cambia su estructura conformacional para interiorizar la molécula. Su nombre lo dice, difusión facilitada. Es una difusión facilitada por una proteína transportadora. Eso es todo de transporte pasivo. Aquí hay algo de transporte activo. Es muy fácil. Es el transporte de moléculas e iones con gasto de energía. O sea, la molécula que se quiere transportar posee una fuerza externa que no la deja salir porque va en contra de la corriente. Entonces es necesario utilizar proteínas transportadoras especializadas. Entonces, en conclusión, tenemos el transporte activo y el transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo, vemos que está dado por la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple mediada por la bicapa lipídica y por los canales proteicos. La difusión facilitada, dada por una proteína transportadora que facilita la difusión y sin gasto de energía. En cambio, en el transporte activo tenemos proteínas transportadoras, pero con gasto de energía. Si ven lo fácil que es todo esto, como les dije, en transporte activo les voy a hablar algo más en otro video, algo de bombardeo de potasio y más profundo de transporte activo, avanzado. Entonces esperen el próximo video. Que les vaya bien, mucha suerte en sus estudios. Suscríbanse a mi canal, por favor, comenten, publiquen mi video en otro sitio, lo que quieran, y nos vemos en el próximo video. Para finalizar, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sirva a todos ustedes. Adiós.